Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Biblia Abierta. Estamos muy contentas junto a Domi de poder tenerte nuevamente acá, de poder juntos aprender acerca del amor de Dios y poder estudiar juntos el mensaje tan importante que Dios quiere entregarnos el día de hoy. Queridos, es bueno tenerte aquí nuevamente junto a nosotras para poder profundizar, para poder estudiar un poco más acerca de la escuela sabática, acerca de este folleto que vamos en la lección número 12, que se llama José, príncipe de Egipto. Y antes de iniciar queremos invitarte a compartir este capítulo, de que puedas ser canal de esperanza, de bendición, que puedas enviarlos tal vez a alguien de tu línea de acción, a tu maestra de escuela sabática, a algún amigo, a algún familiar, para que pueda conectarse y estar acompañándonos también. Es por eso que vamos a orar para poder comenzar como corresponde este capítulo. Oremos. Querido Dios, te queremos agradecer por la oportunidad de poder aprender, poder comprender y poder transmitir también este mensaje tan importante. Te pedimos, Señor, tu sabiduría, tu comprensión para poder entender lo que nos traen nuestros panelistas y así poder transmitir este mensaje cuando estemos con nuestros hermanos, con nuestros estudiantes y así podamos prepararnos cada vez más para entregar este gran mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Ahora ya pasamos al primer bloque junto a nuestras panelistas y un invitado muy especial. Sean muy bienvenidos, queridos hermanos, queridos amigos, a un nuevo programa de Biblia Abierta. El día de hoy nos va a estar acompañando en el repaso de nuestra escuela sabática el pastor Dani Sánchez, quien es el pastor institucional del CADE. Pastor, ¿cómo está hoy? Agradecido de Dios y feliz de poder compartir con ustedes, queridos amigos y maestros, por supuesto. También nos acompaña Janet, ustedes la conocen. ¿Cómo está Janet hoy? Contenta, Eve, de estar aquí nuevamente al lado del pastor y con una temática tan interesante como la vida de José. Hoy, qué interesante la vida de José, la verdad, es una de las historias, la Biblia tiene muchas historias, pero la de José en particular serviría para hacer hasta una novela, de esas que atrapan a todo el mundo. Y saben que yo meditaba en el estudio de la escuela sabática de que hay algún error en el que podemos caer, que es leer todos estos acontecimientos, conocerlos, maravillarnos, pero quedarnos, así como cuando a veces vemos una novela buena, ¡ay, qué interesante lo que pasó! Y nos quedamos ahí en vez de aplicarlo. Entonces, queridos maestros, todo lo que nosotros vamos a comentar, a estudiar a continuación, nos sirve lógicamente para conocer más de Dios y cómo Él ha guiado la vida de José, pero principalmente Dios tiene un mensaje que darles a sus alumnos, a ustedes mismos, a través de esta historia. Así que pidámosle al Señor el sábado en su escuela sabática que abra los corazones para que Él permita que los alumnos entiendan qué es lo que tiene que decir el Señor a ellos. Entonces, vimos que la semana pasada nos encontramos con que José ya había vivido muchas cosas malas en el pozo, en la cárcel, y ahora se encontraba junto al faraón, el cual había tenido dos sueños, de los cuales necesitaba interpretación. José los interpreta, nosotros sabemos que un sueño es el de las vacas gordas, vacas flacas, el otro sueño es el de las espigas, que se encuentra en el capítulo 41 de Génesis, y ahora nos encontramos con que el faraón reconoce a José, ¿verdad? El faraón se da cuenta de que José era diferente, de que estaba al frente de alguien sabio, alguien que realmente tenía a Dios. Entonces yo, pastor, quisiera preguntarle, ¿cuál es el lugar que Dios ocupa en todo esto que José estaba viviendo? ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en el éxito que José tuvo hasta el momento? Evelyn, interesante pregunta, ¿no? Y como tú mencionaste al comienzo, es como una novela, ¿no? Que empieza trágicamente, pero en el estudio de esta lección nos vamos a dar cuenta que tiene un final feliz. Creo que a todos los que estamos aquí nos gustan los finales felices y es lo que vamos a ver en este estudio. Respondiendo a tu pregunta, yo creo en lo personal que sin duda José, el primer lugar era Dios, ¿ya? El primer lugar en la vida de José era Dios, porque todo lo que él hacía y todo lo que él reflejaba era Dios, por precepto y por ejemplo. Como la lección anterior nos decía que pudo interpretar, ¿no es cierto?, el sueño del faraón, que nadie había
Nadie lo había hecho. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Y en esto el copero se acuerda, ¿no es cierto? Se acuerda de José y lo recomienda. Y José era un buen administrador porque el carcelero también da consejos, lo recomienda, ¿no es cierto? Entonces, Claro. había varias recomendaciones y sin duda era porque el primer lugar de su vida era Dios de A mí me José. gusta pensar en esto, pastor, porque José, aun cuando daba testimonio de Dios, ¿cierto? José en su vida buscaba no beneficiarse con sus acciones. Es Exacto, interesante eso. José no actuaba de una manera para ganar algo. Es interesante esto. José actuaba así porque decidió en su vida honrar a Dios en sus acciones. Y es por eso también, querido pastor, que es interesante que el faraón pone a José en un lugar privilegiado, no porque solamente habla de Dios, sino porque él tiene una propuesta en la necesidad que el faraón tiene, y no para decirle al faraón, sáqueme de aquí, aprovechar esa instancia. Eso es interesante. Y en la vida podría de haberlo José. hecho. Y pudo haberlo hecho, y no lo hizo. Ahora, ¿cómo esto nos lleva quizás a pensar en nosotros? ¿Qué lugar, y esto es una pregunta que podríamos hacerle los maestros a los alumnos, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestros éxitos? ¿Qué lugar ocupa Dios cuando quizás a nosotros nos va bien? Porque muchas veces hablamos de cuando las cosas van mal, pero también ocurre que hay muchas veces que los alumnos llegan con cosas buenas que les pasan, llegan felices, llegan con éxitos, con logros. Entonces, ¿qué lugar ocupa Dios en esos éxitos? Sabes que es súper interesante lo que tú mencionas, Evelyn, porque cuando los miembros de iglesia le dan la honra a Dios, sobre todo en su hogar, los hijos ven esa gratitud, ese reconocimiento. Así que sería muy interesante que los maestros le den ese espacio a los miembros para que ellos cuenten algún testimonio tal vez en donde estaban en una situación difícil y como familia reconocieron, ¿cierto?, que el éxito de aquello fue entregado por Dios. Claro. Es una pregunta interesante y sobre todo personal, creo yo, ¿no es cierto? Y como usted, querido maestro, preguntar ahí, como mencionó Janet, a sus alumnos, preguntarles y que ellos se pongan a pensar y pongan a concientizar en ellos si Dios realmente está en el primer lugar de su vida. Porque a veces nosotros nos creemos autosuficientes, irreemplazables, pero siempre recordar que Dios sea lo primero en nuestra vida y darle siempre las gracias a Él. Sí, qué lindo. Ponerlo en primer lugar en nuestros logros, en lo que muchas veces le agradecemos al Señor, pero cuando nosotros lo hacemos de todo corazón, reconociendo que todo lo que hacemos y todo lo que logramos es gracias a Él, esa sabiduría, nos ayuda a quitarnos un poco el show de nosotros y ponerlo a Dios en primer lugar. Esto es bien importante para vivir felices. Sí. Los psicólogos incluso dicen que para que uno viva feliz es necesario que sea agradecido. Y qué mejor que agradecerle de todo corazón al que realmente produjo o permitió que nos sucedan cosas buenas. Entonces nos encontramos aquí con José, que empieza a tener un cargo bien importante. Cambia su vida. Cambia su vida Totalmente. completamente. Ella es un contraste tremendo como él había vivido y cómo estaba ahora, siendo el segundo después del faraón. Y comienza el hambre. Los hermanos llegan, aquí vamos a contar a grandes rasgos. Llegan los hermanos, José los reconoce, ellos no a él. Y José intenta probarlos. Comienza a probarlos mediante diferentes cosas, preguntas que él hacía. Los mete a la cárcel incluso. Luego los hace traer al hermano. No había cómo hacer desistir a José. Él quería que traigan a su hermano Benjamín. Pero entonces, todas estas pruebas que los hermanos ahora tuvieron que pasar, porque antes recordemos que las pruebas las pasaba José, pero ahora los hermanos, estas pruebas, pastor, yo quisiera preguntarle, ¿de qué forma
el actuar que han tenido y la respuesta de los hermanos nos ayuda a nosotros, porque al final todo esto debemos aplicarlo. ¿Cómo nos ayuda a nosotros a afrontar las pruebas que nos toca vivir en nuestra vida personal? Aquí podemos ver a José, ¿no es cierto?, que quiere ver la actitud de sus hermanos. La actitud de sus hermanos. Y aquí José se da cuenta que la actitud de sus hermanos es muy distinta, ¿ya? Y había cambiado, ¿no es cierto? Había cambiado muchísimo. Y eso es lo que a él asombraba. Y por eso, prueba tras prueba, como decía Belén, ¿cierto? Quería ver si en una de esas caía, pero no. Claro. Él estaba preocupado por Benjamín. Sí. Porque él conocía el carácter de sus hermanos y sin duda en ese tiempo lejos debió haber orado mucho por Benjamín. Si los hermanos fueron capaces de hacer lo que hicieron con José, tal vez él pensó, ¿qué otra cosa pudieron haber hecho con mi hermano? ¿Verdad? Su hermanito menor. Con su hermano menor. Entonces es interesante cómo José le da la oportunidad, o se da él mismo la oportunidad de ver hermanos totalmente diferentes. Pero eso tiene una causa. Ellos cambiaron, ¿cierto? Porque el dolor hace cambiar a las personas. Y ellos veían el dolor del padre. De su padre. Es increíble, ¿verdad? A veces no valoramos nuestra vida y es más, hacemos cosas que son reprochables y el dolor nos cambia tremendamente. Y estos hombres, ¿verdad? Que quisieron zafarse de José, pero nunca lo lograron, porque el recuerdo de José siempre estuvo en la vida del papá, siempre estuvo en la familia, y a veces eso sucede en nuestra vida, y sería interesante que los maestros pudieran preguntarle a los alumnos con qué situación ellos se identifican, con José o con los hermanos de José. Es interesante porque a veces nosotros, siendo hijos de Dios, nos comportamos como los hermanos de José y la vida nos golpea duramente y a veces queremos zafarnos de esas situaciones, pero nos persiguen. Entonces sería interesante que el maestro hiciera esta pregunta, porque al final, ¿verdad?, de la lección hay un perdón para esos hermanos. Así es. Bueno, nosotros vemos, y como también más adelante podremos estudiar, estos hermanos empiezan a ser probados por José y todas las veces ellos demuestran que hubo un cambio genuino en su corazón. Ellos demuestran que realmente eran personas diferentes a las que habían sido tantos años atrás, esos hermanos que habían vendido a José. Y entonces estas pruebas y la forma en la que ellos enfrentaron, ¿de qué forma y qué nos enseña a nosotros hoy en día sobre las pruebas que nos tocan vivir? Porque a nosotros también nos toca vivir como hijos de Dios cosas difíciles, nos tocan vivir a cada momento y cada día situaciones en las que se va a poner a prueba la reacción que nosotros tengamos para esta circunstancia. Entonces nosotros siempre tenemos dos opciones. ¿De qué forma este cambio que vimos en los hermanos nos ayuda a nosotros a saber qué decisión tomar? Aquí vemos dos puntos de vista, ¿cierto? El primero es las pruebas que uno viene a nuestra vida es tal vez por consecuencia de algo malo que nosotros decimos, ¿no es cierto? Y el otro punto de vista es porque tal vez Dios nos está probando, ¿ya? Aquí viene en juego nuestra fe, ¿no es cierto? Nuestra fe y sobre todo decirle a sus alumnos, aquí se ve la confianza en Dios, ¿ya? Aquí se ve mucho la confianza en Dios. ¿Cómo podemos nosotros sobrellevar esas pruebas? Solos no vamos a poder lograrlo, pero si nosotros ponemos nuestra vista en Dios, Él va a estar ahí para ayudarnos a pasar estas pruebas, que sin duda a algunos les ha tocado más fáciles y a otros les ha tocado muy, muy duros, ¿no es cierto? Yo vi una imagen donde dice, es media chistosa, donde dice, Señor, ya no quiero ser tu mejor guerrero.
¿no es cierto? Haciendo referencia a que vez tras vez vienen pruebas, pero si nosotros confiamos en Dios, vamos a vernos ahí victoriosos. Es interesante lo que dice el pastor, porque a veces pensamos que cuando entramos a la iglesia todo va a ser de color rosa, ¿verdad? Sí. Todo va a ser tranquilo, una taza de leche, pero los que ya hemos caminado con el Señor nos damos cuenta de que no es así, que los hijos de Dios sufren, que a los hijos de Dios les pasan cosas increíblemente insólitas y que Dios está ahí en cada situación difícil. ¿Y sabes qué? No estaría mal tal vez que el maestro pudiese preguntar a sus alumnos, ¿verdad? ¿Qué prueba difícil le ha tocado vivir? ¿Y cómo vio a Dios en medio de esa prueba? A veces son cosas tan extremas, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la separación de un hogar. Son cosas que no quiere Dios que vivamos, pero sin embargo sucede. Así es. Podríamos incluso preguntarle a nuestros alumnos cómo estas pruebas, cómo en estas cosas difíciles que ellos han pasado, se ha visto reflejado en ellos su cambio de corazón. También, muy bien. Y ahí aquí podemos reflexionar sobre cómo cada uno ha afrontado las pruebas que ha tenido. ¿Se ve que se nota un cambio de corazón conforme a lo que Dios quiere? ¿O quizás falta un poquitito recorrer ese camino? Ahí se puede conversar. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de este primer bloque, pero quédese con nosotros porque en unos minutitos volvemos para estudiar todavía más joyas que Dios quiere mostrarnos en la lección de José. Así que volvemos en unos minutitos. Queremos agradecer por el tan importante repaso que hemos tenido por este estudio del bloque número 1. Queremos ahora pasar al un tip muy importante, la iglesia. Los maestros y las unidades de acción tienen un trabajo muy importante que es trabajar en la misión que el Señor nos ha encomendado. Junto al esfuerzo humano y el poder divino podemos hacer que más almas puedan entregarse a Cristo y puedan conocer este mensaje tan importante. Ahora queremos que Domi nos pueda acompañar y pueda leer una cita muy importante. Queremos respaldarnos de este libro que hemos estado leyendo y también sacando los tips para que puedan mejorar como maestro y que está en consejos sobre la obra de la escuela sabática. En la página número 148 nos dice: es importante que cada obrero comprenda que la convicción y conversión de las almas siguen a la cooperación del esfuerzo humano con el poder divino. Con esta cita volvemos con el segundo bloque y con nuestros panelistas. Muy bien, amigos, entonces volvemos y nos encontramos con que finalmente los hermanos logran convencer a su padre y llevan a Egipto a su hermano Benjamín. Aquí José lo ve, lo reconoce como hermano sin que ellos lo sepan. Y las pruebas continúan. Él continúa en este momento ya con Benjamín enfrente, demostrando que había un favoritismo marcado hacia él. Lo mismo que años anteriores su padre había hecho, y los hermanos habían reaccionado de una manera tan mala. Ahora él lo estaba haciendo con Benjamín para saber si sus hermanos iban a responder con los mismos celos, envidia, o habían cambiado. Esta era como la prueba contundente de que ellos realmente eran diferentes. Y la final fue que José mandó a poner su copa, una copa especial que él tenía de adivinación, porque no la usaba para eso, pero que era especial, en el saco de Benjamín. Ustedes bien conocen la historia. Se los acusa a los hermanos de haberla robado, se empieza a inspeccionar a cada uno y se encuentra que finalmente la copa la tenía Benjamín, quien estaba destinado a sufrir el castigo de la cárcel por este motivo. Y aquí lo interesante, mis hermanos, para que nosotros conversemos con los alumnos de la escuela sabática, es justamente la respuesta que la respuesta que Judá tiene a esta situación en la que su hermano Benjamín peligraba. Pastor, ¿cuál es esta respuesta y qué podemos aprender de ella? Como tú lo dijiste anteriormente, Eve, las pruebas continúan, ¿no es cierto? No podía ser todo color de rosas, porque anteriormente vemos que José les da su mejor banquete, están comiendo todo rico, ¿no es cierto? Pero
al momento que se están yendo, los manda a llamar porque no estaba su copa. Y en este momento José quiere meter a la cárcel a Benjamín porque en él se halló culpable, en el saco de él estaba la copa. ¿Y cuál es la respuesta de Judá? La respuesta es él ponerse en el lugar de Benjamín, ¿ya? Pero este tiene un significado, tiene un porqué, ¿ya? En el transcurso de la pérdida de su hijo José para Jacob, ¿no es cierto? Lo pasó mal. Todo ese tiempo lo había pasado mal. Y ahora perder a su último hijo, creo que iba a ser devastador para Jacob. Y creo que la conciencia, el remordimiento de haber perdido por la culpa de ellos a su hijo José, no le iba a permitir que ahora su hijo Benjamín también se quedara en Egipto, ¿no es cierto? Tal vez muera como esclavo. Y él había jurado a su padre antes de irse, ¿no es cierto? Él le juró, yo voy con él y yo voy a traerlo, ¿ya? Entonces él hizo un juramento en este momento. Y aquí... hay un versículo, pastor, podríamos leerlo, ¿le ¿Sí? parece? Génesis 44, 34. Es interesante lo que dice Judá. Pues ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré ver a mi padre el mal que va a sobrevenir sobre él. Claro, qué dolor, ¿verdad? Qué dolor, porque Judá, también debemos recordar que Judá odiaba a José. Muchísimo. Él era el que, podríamos decir, ¿verdad? Que de todos los hermanos, él era el que aborrecía a su hermano. Y ver ahora a un Judá que finalmente ama a su padre, y debió haber sido terrible todos esos años, saber que por su culpa, su padre, ¿cierto?, era un hombre triste. Y tiene mucho sentido, y tal vez los que están escuchando este programa pueden entender el dolor de Jacob, porque tal vez han perdido a un ser querido. Sí. O sea, es algo que no hay explicación, es ese sentimiento, esos vacíos que quedan cuando se pierde un ser querido. Entonces, que Judá todos estos años haya sentido la culpa de causarle ese dolor a su padre, o sea, nunca más volvería a vivirlo otra vez. Entonces, qué tremendo, Eve, qué tremendo, pastor, ¿verdad? Nuestras acciones, el dolor que causan. Pero Judá, ¿cierto? Algo especial, algo espiritual hay detrás de esa acción, ¿verdad? Sí, muchísimo. Y aquí podemos ver la diferencia de remordimiento y arrepentimiento, ¿no es cierto? Tal vez el remordimiento, él pudo decir, por un momento querer ser sustituto de Benjamín, pero realmente hubo arrepentimiento en la vida de él, porque ya no quiso hacer lo mismo, ¿no es cierto? Él pudo pensar, bueno, lo dejo nomás, voy donde mi padre y mi vida continúa. Claro. Pero hubo realmente un cambio en la reacción de él, y luego vamos a ver, ¿no es cierto? Por ese cambio de él es que José se presenta nuevamente como hermano de ellos. Pero antes de eso nosotros aquí podemos ver y recordar a Jesús también, ¿no es cierto? A que Jesús fue el sustituto, quien merecía haber estado en la cruz. Janet, creo que deberíamos ser nosotros, ¿no es cierto? Pero Él dio su vida para que nosotros pudiéramos tener una nueva oportunidad, así como lo va a tener después Jacob. ¿Qué cambió? ¿Cómo cambió Judá, verdad? Sí. A tal punto de ofrecerse, ¿verdad? Y de recibir el castigo, porque hasta ese tiempo, hasta ese momento, todos pensaban que realmente estaban hablando con alguien importante de Egipto y que estaba enojado y que los iba a castigar. O sea, ya no miró por sí, ahora estaba mirando por Benjamín. Realmente eso solo es obra de Dios. Así que es una buena comparación, ¿verdad, Jesús? Jesús. Y es el cambio de corazón que Dios espera también de cada uno de nosotros. Ese principio de amor al que es tan difícil, pero que es el tan anhelado por Dios, que nosotros participemos de él. Entonces nosotros vemos, porque el versículo 34 es el último de ese capítulo, y vemos en un versículo más adelante que José ya no puede contener lo que siente. José dice,
no podía contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó. Bueno, él los hace salir a las personas que no eran sus hermanos y dice, y no quedó nadie con él al darse a conocer José de sus hermanos. Y empieza a llorar a gritos, lo oyen los egipcios, lo ¡qué oyen toda la tremendo! casa. Imagínense el dolor de José en ese momento de decirle, soy yo, no los voy a matar, no van a estar en la cárcel, los estoy perdonando. Ese llanto de haber sido terrible. Toda la casa del faraón, que no era una casa chiquitita, lo ha escuchado. Y por tanto tiempo esperando. O sea, imaginarse en algún momento, porque recordemos que él había tenido sueños. Y esos sueños todavía estaban en su mente. ¿Se recuerdan las espigas? Sí. Las 11 espigas, ¿verdad? Entonces él mantenía esos recuerdos en su mente y ahora lo estaba viendo. Lo estaba viendo cumplirse. Lo estaba viendo. Entonces, qué impactante y qué hermoso también cómo Dios va guiando la vida de sus hijos. Qué hermoso. Así es. Sí, y aquí podemos ver que Dios cumple los sueños, ¿no es cierto? Ese era el sueño de José y lo pudo evidenciar de una manera magnífica. Exacto. El versículo 5 dice algo precioso y encuentro que es uno de los más hermosos de la historia de José. Dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Claro. Y aquí viene lo importante, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. Esto nos deja, pastor, una lección tremenda. A quienes aún están viviendo el día de hoy, atravesando esas pruebas por las que José en este momento ya había superado, a quienes están pasando por aflicciones, esas personas que llegan el sábado a la mañana pero con una mochila de carga tan pesada, con dolores tan grandes, que ya no pueden soportar por sí solos. Entonces, ¿de qué forma esta respuesta de José le puede ayudar a los alumnos de escuela sabática a darles paz en medio de los conflictos en los que ellos viven? Queridos maestros, sin duda varios de nuestros alumnos están pasando por dificultades en este momento. Usted puede verlos, tal vez sonreír en este momento, en la confraternización le van a decir bien, pero tal vez en su corazoncito hay algo que los está agobiando, no los deja tranquilos, no los deja dormir. Pero como dijimos al comienzo, ¿no es cierto? Es como una novela trágica con un final feliz, pero en todo lo trágico, José pudo darse cuenta que Dios estaba con él. Todo ese lapso, todo ese tiempo de esperar para que Dios cumpliera la promesa en él, ese esperar, él siempre confió que Dios dirigía su vida. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de los que estamos viendo este video. Qué lindo, ¿verdad? Poder dejar nuestra vida en las manos de Dios y confiar que Él está al control aún en el caos, aún en la dificultad, aún en el dolor, aún en esos problemas que a veces uno no encuentra solución. Qué lindo, ¿verdad? Es saber que finalmente José reconoce, fue Dios. Dios me envió. ¿Saben? Yo imagino que si tuviéramos aquí enfrente a José, y es verdad, imaginémoslo, en la clase también lo puedo imaginar, si tuviéramos enfrente a José y le preguntáramos, tendríamos la oportunidad, ¿cambiarías algo por lo que hubieras pasado de toda tu vida? ¿Cambiarías algo quizás para no haber sufrido tanto? Miren, yo tengo certeza de que él respondería que no lo hubiera cambiado, porque todo lo que él vivió le ayudó para finalmente, como vamos a ver la semana que viene, no nos vamos a adelantar, él ser un instrumento de salvación para su propia familia. Así que mis hermanos, hemos llegado al final de este repaso de la lección con hermosas promesas de Dios que se aplicaron en la vida de José, pero que también Dios quiere que tomemos como nuestras. Dios quiere que sus alumnos comprendan, al igual que José, que por todas las adversidades que ellos están pasando, hay algo más. Hay algo que Dios quiere enseñar. Y no solo eso, sino que Dios camina a su lado. Hasta aquí hemos llegado con nuestro estudio. Les agradecemos por acompañarnos y les esperamos la próxima semana con un nuevo repaso de la vida de José. Así que nos vemos, que tengan una hermosa semana y un hermoso sábado también. Luego de terminar este segundo bloque, queremos agradecerte por acompañarnos, agradecer también a nuestros panelistas
por este estudio tan importante. Gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros en esta lección número 12 y queremos dejarte totalmente invitado para la próxima semana, donde vamos a estudiar y profundizar en la última lección, en la número 13, Israel en Egipto, para poder terminar con este trimestre que ha estado súper interesante y queremos que estés tú y también que puedas invitar a aquellos que también quieres que puedan aprender y puedan también acompañarnos en este programa. Nos despedimos deseando que este capítulo haya sido de bendición para ti y también de bendición para tu unidad de acción. Agradecemos y te esperamos en el próximo capítulo y esto fue Biblia Abierta.